Buenos días, martes 21 de febrero del año 2017. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron? Un gusto saludarles. Hoy vamos a hacer un análisis amplio desde el punto de vista no jurídico, no político, un análisis un poco más concienzudo, más descontaminado, diría yo, de cómo ve la sociedad civil todos los acontecimientos que están pasando en el país. Es necesario hacerlo porque, pues de alguna manera, ustedes ven ya los partidos políticos, aunque lo niegan, pues están en campaña. Es un año preelectoral, ya muchos partidos políticos inclusive, tratando de cumplir un poco la ley de partidos políticos, están ya haciendo sus selecciones internas para sus candidatos, figuras potables que se sometan a un proceso de elección al interior de los partidos políticos para lograr esos puestos. Vamos a ver qué sucede, porque fíjense ustedes, la sociedad civil está presionando para que ya en el 2018 no se tengan que elegir a 84 diputados, sino que solo 50 y como máximo 55, quizás 60, depende de lo que den las circunscripciones electorales. Ustedes han visto muy activa la sociedad civil en el sistema. También vamos a hablar un poco sobre la situación. Vean, claramente, hoy se inaugura oficialmente las instalaciones del penal de Izalco en Sonsonate. Del penal de máxima seguridad fueron trasladados al menos 100 internos que estaban ahí sometidos a un régimen de mayor aislamiento por su grado de peligrosidad. Sin embargo, pues lo que se baraja en el ambiente es que allá en San Francisco Gotera también hubo una expresión de un grupo de pandilleros decir que se retiran, se van, dejan la pandilla, dejan ese modo de vida, y es una expresión de buena voluntad que el gobierno pues ha dicho, bueno, hay que analizarlo, ¿verdad? Pero sin dar nada a cambio. Algunos creen que pues están sentando las bases para lo que podría ser un eventual diálogo. ¿Le conviene al país o no le conviene al país? También eso, por supuesto, tenemos que abordarlo. Y bueno, fíjense que hasta altas horas de la noche se extendió el proceso judicial contra varios miembros de las últimas capturas que se hicieron, 10 capturas, incluida ayer estuvo la ex primera dama y esposa del expresidente de la República, Ana Ligia de Saca, y pues aunque les han decretado detención provisional porque terminaba el término, tenía plazos la jueza, la resolución en definitivo se va a dar, creo que hasta el día de mañana, hasta donde tengo entendido. Las instituciones están funcionando. ¿Es la corrupción o no el mal que más aqueja al país? Si se solventa el problema de la corrupción, ¿será que el país puede despegar o de qué dependemos en frente de una crisis fiscal? Usted me conoce, yo soy Josué Natán Baquis, en martes 21 de febrero del año 2017, en vivo desde los estudios de TVO Canal 23 en la capital salvadoreña. Arrancamos. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Gracias. Son las 6:35. Es un gusto para mí poder saludar esta mañana al doctor Jorge Martínez Menéndez, abogado y empresario. Hasta analista, diría yo, ¿verdad? Porque todos analizamos la realidad. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Y ciertamente todos los salvadoreños deberíamos tener una conciencia clara de lo que pasa en nuestro país. Porque si estamos ignorando lo que pasa en nuestro país, por eso llegamos a situaciones tan difíciles como las que estamos viviendo ahora. ¿A qué se refiere particularmente? Bueno, económicamente, que ya no haya dinero en el gobierno para pagar aguinaldo, para pagar sueldos, para pagar pensiones, que no se pueda combatir la criminalidad, que se haya perdido el control territorial, que la gente tenga que emigrar para buscar esperanzas afuera porque aquí no existen. Todo eso no debería suceder si todos los salvadoreños fuésemos reflexivos sobre lo que pasa en nuestro país. Y hasta la apatía política, ¿verdad? A participar en procesos eleccionarios, a permitir que un grupo muy reducido elija por nosotros, ¿verdad? Porque no creemos ya en el sistema, porque no creemos en los partidos políticos, porque pues nuestra apatía es tal que hemos llegado
al escenario de decir que si no trabajo no me harto, pues así de sencillo. Hemos creado una cultura de indiferencia política y resulta de que según los estudios, solamente un 2% de la población participa en los partidos y de los que participan en el partido, solo un 2% ocupan cargos de dirección partidaria, o sea, de que una pequeña minoría de personas está decidiendo muy bien el destino de todos los salvadoreños. Perfecto. Junto al doctor Jorge Martínez Menéndez está, por supuesto, el licenciado José Portillo, quien le doy la más cordial bienvenida en representación, ahora sí que la sociedad civil, porque tú eres un miembro de la sociedad civil y de los pocos que te atreves a dar opiniones públicas, ¿verdad? Sí, bueno, buenos días. Un gusto, realmente un gusto estar aquí. Y fíjate que ese comentario que tú hiciste viene muy al caso. Esta semana, con un artículo que he escrito, alguien que lo leyó me dijo, mira, ¿y a vos nunca te da miedo que hayan represalias? Por lo que escribes. Sí, y fíjese que yo he oído muchas veces el análisis de que yo no hablo porque yo trabajo en X o Y institución, ya sea pública o privada, o yo no hablo porque yo soy empresario. Pues, la realidad es una, ¿verdad? La mayoría de personas en este país o somos empresarios o somos empleados. Entonces, si esa es la razón para no opinar, pues va a pasar lo que bien apunta aquí mi amigo, que solo un 2% va a entrar y de ese 2% solo el 2%. Pero más importante aún, fíjate, Natán, que yo creo personalmente, pues, que uno tiene que tener la fe puesta en Dios, ¿verdad? Y casualmente había escrito aquí algo que quería leer y con tu comentario viene bien al caso, ¿verdad? Es Jeremías 20:11, dice, mas el Señor está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Y yo fielmente creo eso. Entonces, respondiéndole a la persona que me hizo la pregunta. También. Bueno, me lo han comentado a mí también. Me dice usted por qué dice lo que dice. Tenga cuidado. No, lo que dice Jeremías, yo también lo creo. Sí. Entonces, por tanto, si me da miedo, no. Es la verdad. No. es que yo digo que no se vale callar, ¿verdad? Es lo que menos. Y lo que debe hacer El Salvador, la sociedad, es comenzar a empoderarse, a saber que aquí las decisiones tienen que pasar por el soberano, que es el pueblo salvadoreño. Y solo agrego lo que menos se hace, creo yo, discúlpenme, es eso, es involucrar, es acercar a los vehículos que son los partidos políticos con la ciudadanía. Y aquellos que con las reformas, doctor, con las reformas han logrado el espacio mínimo para poder buscar una candidatura independiente, pues les piden hasta la magnífica, ¿verdad?, para poder participar. Y es seguro que casi ni llegan, pues. Bueno, pero eso hay que superarlo, ¿verdad? Primero hay que superar el espíritu de cobardía, porque dice la Escritura que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que espíritu de poder y de dominio propio. Y el mandato de Josué es un mandato para cada uno de nosotros. Dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. O sea que para una gran empresa, sobre todo para cuando estamos llorando por los muros destruidos de San Salvador, del Salvador, ya no de Jerusalén, sino que estamos nosotros con el sentimiento que predominó en Nehemías, que dejó su cómoda y bien remunerada posición al servicio del rey Antajerjes, porque veía que su país, su ciudad-estado, Jerusalén, estaba destruida y había que reconstruirla. Ojalá ese espíritu de reconstrucción y de sacrificio y de valentía que tuvo Nehemías ante un El Salvador cuyos muros están destruidos ahorita. Totalmente. Muy bien. Y solo quisiera agregar algo. Fíjense que, y esto es con los ciudadanos, ¿verdad? Cuando el participar activamente en la vida política, y ojo que en la vida política no estamos hablando de irse a meter a un partido necesariamente, ¿verdad? Sino exigir, no le estamos haciendo un favor a nadie. Fíjense que la Constitución de la República contempla 3 deberes del ciudadano. El primero, ejercer el sufragio. El segundo dice cumplir y velar porque se cumpla nuestra Constitución. O sea, es un deber constitucional el que tenemos, ¿verdad? No es de que yo le voy a hacer un favor a alguien, sino que realmente estamos llamados a participar.
y los que decimos creer en Jesucristo, decimos creer en Dios. Natán, tú te recordás la primera entrevista que yo vine aquí fue por unas marchas que yo apoyando, ¿verdad? Con un grupo de personas organizamos. Y cuando me preguntaron a mí qué camiseta íbamos a ocupar, yo le respondí, la pregunta me la hizo mi hermano, porque con mi hermano estábamos en ese grupo juntos en ese momento. Yo le dije, pues mira, yo no sé, pero yo personalmente voy a ocupar la cita bíblica de Josué, ¿verdad? Porque para mí ahí Dios no le pide un favor a uno, sino que dice, mira que te mando a que te esfuerces y que seas valiente, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Entonces, ¿por qué hago esto? Por dos mandatos. Uno, un mandato constitucional, ¿verdad? Que dice la Constitución que uno tiene el deber de cumplir y hacer que se cumpla la Constitución de la República. Y dos, por un mandato divino que realmente es el más importante, pues, porque si yo me fuera a otro país y me hiciera de otra nacionalidad, siguiera creyendo en Dios, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Solo un par de anuncios rápido después de esta muy amplia introducción de cada uno de los invitados esta mañana para entrar en materia. Quiero decirles que las redes sociales están listas para que ustedes manden sus comentarios, háganlo a partir de este momento. Todas las redes sociales estamos en ella, @el informante, que es la principal a la que le quiero que por favor me mande sus comentarios en Twitter, aunque pues está la cuenta del programa también, la cuenta de Twitter de este servidor. Y también le pido de favor que más adelante usted participe a través del segmento de Opinión Ciudadana. Recuerde que somos la única entrevista que le permitimos a usted esa estrechez, ese acercamiento directo para que usted pueda preguntarles a nuestros invitados día con día, de lunes a viernes, pero lo único que yo le pido es que haga buen uso, por favor, de esta herramienta, que no la degeneremos. Esto no es changoneta, esto no es mercado, esto no es la plaza pública, así es que pues podemos hacer nuestras opiniones con todo respeto. Quería compartirles este Twitter, es del señor Sigfrido Reyes. Ayer reaccionaba él al anuncio que se ha hecho sobre nuevos 5 casos serán investigados por probidad. Yo quiero ser honesto, no escuché muy acertadamente o directamente al señor magistrado Rodolfo González, aunque hay quienes dicen que en una entrevista de televisión él sí dio el nombre del señor Sigfrido Reyes, en el sentido que él es uno de los que en los próximos días, un grupo de 5 que en los próximos días saldrán del análisis de la sección de probidad para que pueda ser evaluado por Corte Plena si son enviados a juicio civil por enriquecimiento ilícito. Entonces, ¿quiénes están más en ese grupo? Está también Ana Vilma Albanés de Escobar, es ex vicepresidenta de la República y actual diputada. Está también en ese grupo, hasta donde entiendo, el señor Guillermo Gallegos, actual presidente de la Asamblea Legislativa. Estaría también en ese grupo, y nosotros lo entrevistamos el día de ayer, a el expresidente Alfredo Cristiani. ¿Qué fue lo que dijo el señor Reyes? Ahí está. A los violadores de la Constitución que se dedican a la persecución judicial de sus críticos les quedan apenas 15 meses. Esta fue en reacción a la participación que tuvo el señor magistrado Rodolfo González, que hay 5 casos por enriquecimiento ilícito que están por finalizarse, y entre esos está el de Sigfrido Reyes, presidente de Proesa. Dice Rodolfo Kelsen, este Twitter fue el que circuló el día de ayer. Doctor. Bueno, yo creo que esa es la actitud que el gobierno y el partido de gobierno ha asumido respecto al valiente y acertado trabajo que está haciendo la Sala de lo Constitucional. Y es lógico que haya resquemor para el partido de gobierno, porque es la primicia histórica. Por primera vez una Sala de lo Constitucional se ha dedicado a defender la Constitución. Nosotros llegamos como 300 años después a darle vigencia a una sala o tribunal constitucional. Eso surgió hace mucho tiempo, ¿no? En la evolución del Estado de Derecho, después de que se suprime el Estado absolutista, aparece el Estado constitucional, y después, para defender la Constitución, empiezan a aparecer. España fue uno de los primeros países, uno de los 2 primeros países que creó un tribunal constitucional
precisamente para evitar los abusos dentro del sistema democrático, los abusos del Ejecutivo y del Legislativo, ¿no? Entonces, es la primera vez, entonces a ellos les tocó como primer gobierno experimentar lo que significa una sala de lo constitucional y qué bueno que todavía les quedan 15 meses y ojalá de que al finalizar el periodo de estos actuales magistrados nombraran gente independiente también. Y no fueran a repartirse los cargos entre gentes que solo le van a decir que sí al que detenta el poder. Pero yo les digo, el que se mete a funcionario público tiene que estar expuesto a que se le controle, porque a nadie se le está condenando. Cuando investiga probidad, lo que hace es en base a la información misma que ha dado el funcionario al entrar en sus funciones y después cuando sale, ¿no? Entonces resulta de que si tiene un patrimonio mayor, a menos de que haya sido que fue heredero o se sacó 10 veces la lotería o qué sé yo, que puede explicarlo, pero tiene tiempo de justificarlo. Por lo tanto, dejemos que el sistema democrático funcione, porque lo que hemos tenido es un sistema completamente hecho para que la corrupción impere con toda impunidad. Vean, el punto aquí, Portillo, es el siguiente. Vean. Es decir, el pleito o la discusión sobre quienes dicen es que hoy se está cumpliendo, hoy están funcionando las instituciones. Antes no se hacía, se tiraba todo debajo de la alfombra, todo se engavetaba. Y entonces ahora es cuando estamos viviendo, si lo podemos llamar de esta manera, nuestra primavera árabe, ¿verdad? Y a muchos pues no les gusta porque en realidad consideran que sus intereses pues eventualmente se pudieran ver afectados. En realidad busquemos una respuesta clara, es que estamos viviendo, estamos frente a nuevos derroteros, en realidad está funcionando la república o simple y sencillamente hay dados cargados, como dicen algunos, ven, pues, violadores de la Constitución que se dedican a la persecución judicial de sus críticos, les quedan apenas 15 meses para sus abusos, es lo que les ha dicho duramente el expresidente de la Asamblea Legislativa a los magistrados. Okay. Bueno, comencemos por la República que mencionaste, ¿verdad? La República tiene 3 pilares y uno de los 3 pilares es la independencia de poderes. En El Salvador, realmente a los partidos políticos no les gusta la independencia de los poderes, eso está más que claro. Y fíjate tú que voy a algo, ¿cuántas veces hemos oído incluso a Monseñor salir diciendo que él quiere que la casa presidencial se junte con la cúpula de arena para que se pongan de acuerdo y después le digan a la Asamblea Legislativa qué hacer? Eso no, en la República no existe. O sea, en la República el Ejecutivo no le puede decir al Legislativo qué hacer. Y no, eso lo vemos aquí a diario. Pero mira, pero fíjate tú, vayámonos al génesis, al origen de esto. Y estos magistrados de la Sala de lo Constitucional no son resultado de una negociación extensa. Pero adentro de la Asamblea. Pero debería ser adentro de la Asamblea. Ajá, pero fue en Capres. Sí, pero eso es parte del problema que tenemos en el sistema, de que el partido, los diputados, son, digamos, una caja de resonancia del Ejecutivo de turno. Tú ves en sociedades verdaderamente desarrolladas y eso no pasa. Muchas veces los diputados no van con su presidente, ¿verdad? Con el de su partido. Sigo. La otra cuestión que tenemos aquí de fondo es que ese argumento no cuadra, porque ese argumento tiene que explicar cómo es que Tony Saca está procesado, y yo la verdad que nunca he oído que Tony Saca critique a los 4 magistrados, ¿verdad? Y ese es el caso ahorita más grande. De hecho, mucha gente, si tú revisas redes sociales, lo que está diciendo es por qué no se está persiguiendo en paralelo a toda la administración Funes, ¿verdad? ¿Por qué solo Tony Saca? Y si vemos por comparación, Funes ha sido mucho más crítico de los 4 magistrados que Tony Saca. Entonces, ese argumento simple y sencillamente no se sostiene. En adición, nos sucede algo. Los 4 magistrados fueron electos por un consenso bastante amplio. Lo que sucede es que al introducir el FMLN a una persona como Florentín Meléndez y como Sidney Blanco, ellos se confunden.
¿verdad? Porque ellos creen que porque estos señores son de ideología de izquierda, van a plegarse y van a agacharle la cabeza al gobierno. Y Florentín Meléndez y Sidney Blanco han probado ser unos hombres apegados al derecho antes que cualquier cosa. Entonces, lo que no les pueden perdonar, y por eso esos comentarios de que violadores de la Constitución, bueno, a mí me gustaría que Sigfrido Reyes lo invitaras aquí junto con Rodolfo González a ver quién sabe más de temas constitucionales, porque ahí con violadores de la Constitución, bueno, que venga a explicar en dónde la han violado, pues, ¿verdad? Entonces, si de verdad él entiende del tema, ¿verdad? Entonces, lo que tiene que hacer el señor Reyes es bien sencillo. Usted es inocente, señor, vaya a un juzgado y pruebe ahí su inocencia, con documentos, ¿verdad? Que hemos visto en los medios de comunicación, que andaba de empresario de bienes, digamos, desarrollador de proyectos, Natán, para entrar en el mundo de desarrollar proyectos de vivienda o proyectos, digamos, de oficinas o de centros comerciales, tenés que tener las bolsas bien amplias, o sea, tenés que tener dinero, ¿verdad? Porque el banco te va a pedir por lo menos 20% para financiarte la obra. Bueno, ¿de dónde salió ese 20% para poder entrar a proyectos de hasta 90, 100 casas que dicen, ¿verdad? Bueno, escuché, fíjense ustedes, esta es una opinión, pero escuché otras opiniones. Por ejemplo, Ana Vilma de Escobar, que es la que está en este grupo de 5, junto también con el expresidente Alfredo Cristiani. Y ayer hablaba también el fundador de Arena, el gringo, ¿cómo se llama? Valdivieso. Ricardo Valdivieso. Perdonen, por favor, que utilicé el sobrenombre, pero así lo conocen. Así le pues. dicen. Entonces, y ellos tres tenían un discurso, yo no sé si sincero, doctor Martínez, decían ellos, bueno, que nos investiguen a todos, si aquí el que nada debe, nada teme, dice. Muy distante de lo que dice el señor Reyes, ¿verdad? Estos dicen, no, hombre, a todos que nos cuenten las costillas y a nosotros no nos preocupa, es mejor, dice, así toda duda se aclara. Muy contrario, digo, insisto, doctor, no sé si será de manera sincera que se dicen las cosas, pero... pero por lo menos, si aunque no fuera sincero, es respetuoso del Estado de Derecho. Sí. Porque estos son Ajá. funcionarios que están defendiendo los principios, las verdades constitucionales y aplicando la ley y la justicia. Pero si ya viene alguien a quererlos descartar... Desde el Ejecutivo. Desde el Ejecutivo lo que está haciendo precisamente es casi que ir en contra del Estado de Derecho. Definitivamente. Sí, pues sí, eso es, la verdad que sí. Ahora, veamos el contexto, todo lo que está ocurriendo, ¿verdad? Corte Suprema de Justicia, varios funcionarios procesados en este momento penalmente, el expresidente Elías Antonio Saca, varios funcionarios de su gobierno, de su gabinete, su esposa también, que ayer fue con algunas prerrogativas, algunas, digamos, facilidades, ¿verdad? Fue llevada hasta los tribunales para poder responder por una acusación seria que se hace de haber ella participado en una estructura, en una supuesta estructura para lavar 22 millones de dólares. En ese mismo grupo hay personas connotadas, ¿verdad? Por ejemplo, don Toño Lemus Simón, ¿verdad? Sus hijos, Antonio Lemus Simón, sus hijos José Antonio Lemus Zelaya y Ernesto Lemus Zelaya. Hoy sale un comunicado, si es posible que nosotros lo podamos tener en pantalla, dice, jamás hemos sido lavadores de dinero, ni de otra actividad delincuencial de ilícitos procedimientos. Esto lo juro por mi vida y por mis principios morales y éticos que he profesado y mantenido hasta por mis actuales 82 años de edad. Ante las injustas y crueles acusaciones donde se nos involucra con el caso Saca, reclamamos justicia y aclaración por el daño que se nos está causando. A este servidor se le ha condenado a una muerte en vida y a mis hijos a un desprestigio de consecuencias nefastas y mezquinas. Nuestro pecado es haber pautado o colocado publicidad radial en los siguientes medios radiofónicos: Estéreo Scan, La Mejor, Estéreo Club, Intercomunicaciones, Exa y XY, Soda Astral, Caliente, Galaxia, Coca, Guapachosa, Chévere. El origen de esta operación fue el siguiente: la gerente financiera del Grupo SAMI, la señora María Teresa Flores, se contactó con Anle Publicidad, empresa fundada por este servidor en 1979, para que pautáramos o colocáramos una publicidad de clientes de Guatemala y Honduras, como siempre lo hemos hecho desde que iniciamos como empresa publicitaria. La señora María Teresa se hacía responsable del pago de dicha facturación y Anle Publicidad emitió las órdenes de transmisión
de los medios estéreos CAN, la mejor club de comunicación de lo que ya sabemos. Así mismo aclaramos que no tuvimos ninguna relación con Casa Presidencial ni con ningún funcionario de gobierno de esa fecha. Estoy leyendo la mitad del comunicado que hoy se hace público en referencia a lo que digo de esta supuesta, amplia supuesta, doctor, usted lo entenderá como abogado de la República, hay garantías constitucionales de los procesados, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, yo creo que cuando ya se publicita, y eso ha sido un tema de discusión en estos días, ¿no? Cuando se presentan cargos contra una persona, publicitarlos no será condenar ya, como dice don Toño, a una muerte civil, una condena pública. Pero esa es la discusión, doctor, en la que estamos en este momento. Sí, porque indudablemente quiero decirle, yo como abogado sé de que hay una presunción de inocencia que es constitucional, pero también es legal la presunción de culpabilidad. Si el hecho de poder iniciar una acción en contra de alguien es porque la ley le da permiso al fiscal y al juzgador de iniciar un proceso hasta de decretar una detención provisional o una detención administrativa. Pero bien, aquí están los espacios democráticos en donde ante los medios, por ejemplo, la familia Lemus está defendiéndose y lo van a hacer dentro del proceso. Indudablemente de que si es todo como menciona en ese campo pagado y eso se prueba dentro del proceso, esa familia Lemus Simún no va a tener ningún problema, más que el contratiempo de haber sido involucrado porque esos dineros que salieron de Casa Presidencial pasaron por sus manos, pero uno puede perfectamente ser un inocente receptor. ¿Ya? Imagínese que... Hay quienes consideran la cosa no funciona así, doctor, porque a usted lo acusan de lavador de dinero y a usted bueno, afortunadamente estas personas ha pedido la Fiscalía que los procesen en libertad, ¿verdad? No los capturaron, no fueron hasta sus casas y los capturaron. A la primera dama por una cuestión de enfermedad también la pidieron procesar en libertad y le han pedido $500,000 para que continúe siendo el proceso visto desde medidas sustitutivas a la cárcel. Pero a lo que se refiere don Toño Lemus Simún es que ¿quién después repara el daño a su imagen, a su integridad? Bueno, usted conoce, don Antonio Lemus Simún es un connotado publicista. Bueno, pero también en su mismo comunicado involucra a una persona como el único contacto que él tuvo. Él dice, yo no tuve contacto con Casa Presidencial, mi contacto fue una señora Ahí, y da el nombre. Sí, la señora María Teresa de Flores. Indudablemente esta persona va a ser citada a los tribunales. Sí. O ya él dio en los tribunales el nombre de esta persona. Es que si tenemos ahorita 20 involucrados, el número puede ser mayor. Y seguramente va a ser mayor. Pero fíjese que qué triste en la historia de nuestro país, que desde el presidente del 89, aunque yo vi a Freddy Cristiani declarar de que lo investigaran, que no tenía ningún problema en que lo investigara, que no tenía cuentas secretas. Pero también está investigado Armando Calderón Sol. Después, Francisco Flores, que hasta se murió porque iba a ser detenido. Después tenemos a Mauricio Funes, que se fue huyendo para Nicaragua. Pero también tenemos a Saca preso. ¿Cuántos presidentes van al hilo? Calderón, Cristiani, Calderón, Flores, 5. Saca, Funes, y ya está denunciado el actual también ahí el investigado. No, y doctor, si hubiera habido, usted se recuerda el caso Duarte también, ¿verdad? El cheque de la vergüenza. Sí. Sé que fueran 6. O sea, aquí estamos. Mira, en este tema de la corrupción hay algo 6 al hilo, que debemos ser bien consecuentes. Bueno, aunque debemos aclarar que el actual presidente no es por corrupción. No es por corrupción, sí. Es por un caso relacionado con la guerra civil. Sí. ¿Verdad? Sí. Correcto. Bueno. Pero mira, Natán. Crímenes de lesa humanidad, por decirlo de esta manera. Fíjate que hay algo que tenemos que ser bien claros.
Yo entiendo que hay mucho votante joven, ¿verdad? Joven me refiero 20, 21 años. Y estos muchachos oyen de corrupción como que si la corrupción en el país empezó en 1989. Y ese es uno de los primeros errores que tenemos que corregir, ¿verdad? Dos, la corrupción tampoco está únicamente suscrita al Ejecutivo. Si tú oís la mayoría de discusiones sobre corrupción, te están hablando solo de presidentes y el ministro, y el presidente y el ministro. Y el aparato de Estado, digamos. Eso solo es el Ejecutivo, porque el Estado son los tres. Exacto. Entonces, alcaldías, sistema judicial, asamblea legislativa, en todo, no podemos ser tan ingenuos de creer que la corrupción solo está suscrita al Ejecutivo, ¿verdad? Eso es uno. En segundo lugar, volviendo al tema que tú planteabas de la familia Lemus, yo a ellos no los conozco, pero sí te quiero decir algo. Uno, en El Salvador tenemos que aprender a respetar el debido proceso, porque fíjate que yo he oído muchas personas que a una persona que la van a juzgar con medidas sustitutivas, ese periodo de 6 meses, ya dicen, es que ya lo soltaron, ya lo dejaron libre. Es que eso no es así. Ese es un periodo durante el cual tú puedes estar detenido provisionalmente, injustamente realmente. Porque haya peligro de fuga. Porque haya peligro de fuga, correcto. Pero a lo que voy es que hasta que no llegue la audiencia, tú sos inocente. Así, bueno, Tony Saca, que está en un penal, es inocente. Pero mientras eso sucede, hay que decirlo claramente. Bueno, tú no eres abogado, José, sí. El doctor sí. Son enviados a prisión a pagar una pena adelantada, dicen algunos abogados, ¿verdad? Durante 6 meses. Sí, la verdad es que la privación de libertad no debería ser la regla general. Correcto. Porque la Constitución dice que los procesados se consideran inocentes mientras una sentencia definitiva no los declare culpables. Entonces, quiere decir que están presos y la ley misma los presume inocentes. Claro, hay cierta presunción de culpabilidad también que es legal, y cuando se presume que el reo por su peligrosidad, si se le deja libre, va a seguir cometiendo delitos, o por sus recursos, va a huir, entonces dice, mejor a este hay que detenerlo. Como lo vimos en el caso recientemente de Enrique Rice, ¿verdad? Pero bueno, siguiendo con el argumento que te hacía, lo que tenemos que comprender como sociedad, que así como estas personas pueden resultar culpables, varios de ellos pudieran perfectamente ser totalmente inocentes. Natán, si nosotros vemos las noticias de Estados Unidos, que tiene un sistema judicial mucho más sofisticado que el nuestro, que tiene sistemas de investigación mucho más avanzados, ¿cuántas veces no vemos el Estado teniendo que reembolsarle dinero, indemnizar personas que han estado 15, 20 años presas por crímenes que no cometieron? Entonces, si aquí no hay ni para pagar el subsidio, hermano, ¿cómo le van a pagar a una persona por haberlo clavado? No, a lo que me refiero es que como sociedad tenemos que entender que no todo el que llevan a un juzgado es culpable. Ajá. Y que el momento que es absuelto no lo debe absolver solo el juez, sino que como sociedad tenemos el deber de decir, miren, esa persona en juicio venció al Estado, ha probado su inocencia, nosotros tenemos que verlo como inocente, porque ¿qué es lo que pasa en El Salvador? Una persona va a juicio, vence al Estado en juicio y que dice, no, pero ha de ser culpable. Eso no funciona así. Sí, o sea, y por eso te decía. Y lo otro, doctor, entonces solo para aclarar conceptos, desde su punto de vista como abogado de la República, ¿es una violación constitucional someter a un presunto inocente a 6 meses de cárcel? Bueno, yo creo que en determinadas circunstancias podría ser conveniente. O condenarlo a pagar una pena adelantada, como dicen algunos abogados. Sobre todo cuando se presume que puede fugarse, cuando hay suficientes elementos de juicio, suficientes pruebas para detenerlo, y esta persona fuera podría obstaculizar amenazar a testigos, hacer cosas que le impidan a la fiscalía probar su participación. Entonces yo creo que esas son buenas medidas, pero si se usan con prudencia. Pero si se están usando ya como regla general, hay que ver de que sí se están afectando derechos de personas
Vaya, como el caso del padre Toño, que dice, no, yo tuve que confesar, porque me dijeron, bueno, o confiesa, o vamos a pedir que nos den 6 meses sí. para la siguiente audiencia, y va a estar 6 meses preso. Entonces él dice, bueno, entonces mejor confieso. Eso es lo que él declaró. Sí. Bueno, eso se da en Estados Unidos sí. también. Hay inocentes que se declaran culpables precisamente por eso. Para llegar a un arreglo. Para llegar a un arreglo, siendo totalmente sí. inocentes. Ahora, vean, el tema de porque todos estos casos tuvieron un origen, ¿verdad? Sí. Es la Corte Suprema de Justicia y la sección de probidad. Y lo que viene. Y las reacciones que esto está causando. Entonces, ¿ustedes respaldan el trabajo de probidad de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia? Porque todos estos casos han pasado por la Corte Plena y la mayoría de los 15 magistrados, ¿verdad?, son los que han decidido que pasen a un juicio civil, y después de eso ya la Fiscalía decide acusarlos penalmente por delitos como los que está enfrentando el expresidente Tony Saca, su esposa. Entonces digo, esto es natural, normal. ¿No ven ustedes como los cuestionamientos que se hacen de dados cargados, abusos de parte, por ejemplo, de la Sala de lo Constitucional, particularmente de un grupo de magistrados, de afectar a determinados personajes de la vida pública y política del país? De ninguna manera. Cumplir con la ley por parte de un funcionario es cumplir con el juramento que hizo al asumir su función. Todo funcionario público tiene que levantar su manita, aunque no lo diga en ninguna ley. Sí. ¿Cuál mano, verdad? Ni que se levante la mano, pero la costumbre es levantar la mano y jurar cumplir él y hacer que se cumpla la Constitución y las demás leyes de la República, que es lo que están haciendo ellos. Lo que pasa es que aquí habíamos venido en una historia en donde las arcas del Estado eran abiertas. Y además de eso, Natán, no solo hay que aplaudir la labor de probidad, sino que cuestionar la labor de la Corte de Cuentas. Porque en todo esto, ¿cómo pueden haber tantos casos que estamos viendo? Y la Corte de Cuentas, bien, gracias, ¿verdad? Pero recordemos la historia de la Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas ha sido servil, ¿verdad? Ha estado maniatada, no ha sido un ente que realmente sea autónomo. Y voy un paso más. Cuando la Fiscalía General de la República ha pedido más recursos a esta Fiscalía actual, se los han negado en la Asamblea Legislativa, que es otra manera de mantener a las instituciones plegadas a los intereses de particulares, ¿verdad? Porque si tú te mantengo sin recursos, pues obviamente no vas a poder hacer tu trabajo, y hay tantos casos que perseguir que obviamente no los vas a poder perseguir a todos, ¿verdad? Pero mira, sucede algo. Este cuento de que yo soy perseguido político, fíjate que hay un video que ha circulado mucho en redes. Cuando se perseguía judicialmente, no políticamente, judicialmente, al expresidente Flores, hubieron unas declaraciones dadas por Mauricio Funes, que ahora anda huyendo porque está perseguido por delitos, no políticamente. Y él decía que un expresidente no podía decir que era perseguido político, y que un perseguido político no era por virtud de delitos que se le acusaban, sino por su visión política de la realidad, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, cuando este señor Funes hace esas declaraciones ahora, de que ahora él sí es perseguido político, en primer lugar debería de decir puntualmente qué hizo para ser perseguido político, porque si tú ves, el sistema siguió siendo el mismo de siempre, 1. 2, hay documentación puntual donde está la acusación. O sea, aquí no estamos hablando de un caso de que nadie sabe de qué se le acusa. O sea, hay documentación que habla de $700,000 y realmente también una vida que se conoce públicamente, que no se entiende como un funcionario de $5,000 al mes, que es lo que gana un presidente de la República, puede haber costeado, por ejemplo, alquilar 3 casas en zonas de lujo del país, donde alquilar una te cuesta 3,000. ¿Cómo se acaba para...? Entonces hay cuestiones que simple y sencillamente a la lógica no cuadran, ¿verdad? Yo animo a los señores de probidad a seguir hacia adelante, ¿verdad? Sí, vaya, una última cosa. En el caso de algunas resoluciones, doctor, de la Sala de lo Constitucional, específicamente en el tema de los funcionarios que tienen alguna vinculación política y partidaria.
Ya dijimos, están haciendo su trabajo con probidad, las investigaciones sobre enriquecimiento ilícito, pero también hay un cuestionamiento sobre la violentación hacia derechos consagrados en la Carta Magna de aquellas personas que ocupan cargos públicos y que la Sala de lo Constitucional les ha dicho, los ha destituido porque ustedes tienen una línea, una tendencia ideológica y que no se hizo bien el proceso de elección por parte de los diputados, por ejemplo. Bueno, es que la actitud de la Corte, de la Sala de la Corte, es una actitud responsable y parte de una realidad. Aquí sabemos nosotros que las instituciones del Estado se han repartido como cuotas de partidos políticos. Que por décadas en la Corte de Cuentas era una institución que se le entregaba al PCN, que la Procuraduría General de la República al PDC. Al PDC. Sí. Y así, que el Tribunal Supremo Electoral, 3 partidos se reparten. Ahí están las cuotas, ¿verdad? Son como 1000 por partido, que ahí tienen prácticamente a todos sus activistas. Y esa es la dificultad de los candidatos independientes. Venir a decir eso, cuando todos sabemos que el problema es que aquí no hay democracia, sino que lo que tenemos es un Estado secuestrado por facciones que se llaman partidos políticos. Y los partidos políticos quieren ocupar todo para beneficio propio de los partidos, no pensando en el interés nacional. Eso lo sabe el pueblo, lo sabe usted, lo sé yo y lo saben los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Por lo tanto, sería realmente irresponsable de la Sala que permitieran que las instituciones del Estado siguieran siendo tomadas por los partidarios de las facciones políticas que nos gobiernan y que son los que tienen secuestrada la soberanía del país. Ahí vemos, miren la elección pasada, ningún candidato independiente ingresó. No creo que porque hayan perdido todas las elecciones, sino que simplemente los del tribunal son partidarios, los de las juntas receptoras de votos, las juntas están integradas por delegados de los partidos, por lo tanto los votos, me dicen, no todos los votos de los independientes eran nulos. Ahora la Sala ha dicho, no, miren, los miembros de las juntas receptoras de votos tienen que ser ciudadanos independientes, no tienen que ser cuotas partidarias, tampoco las que integren. Esas son buenas disposiciones. Y reclamar no, miren que los políticos partidarios tenemos el derecho de tener la Corte de Cuentas, de tener los magistrados de la Corte, de tener los del Tribunal de Ética Gubernamental, que mire, aquí hay tanta corrupción y en todos los programas de radio, de televisión, en el mundo entero dice que hay país más corrupto. Pero digo, doctor, o sea, y según ética, ¿tiene derecho o no tiene derecho un ciudadano a participar en política partidaria? Claro, tiene derecho. ¿Y eso lo inhibe a ser funcionario público? Sí. Sí. ¿Por qué? Precisamente porque hay que ver de qué mal, el que tiene problemas hepáticos que no beba. Sí. Y en un país en donde los partidos han corrompido las instituciones del Estado, porque el problema nuestro no es que la corrupción sea que hay 3, 4 o 100 corruptos. No, el problema es que el diseño del aparato del Estado es corrupto, es sistémico. Y cuando ya es sistémico, el problema de la corrupción, entonces hay que ver cómo lo cambiamos. ¿Y quiénes son los responsables de haber creado ese aparato así, proclive a la corrupción y a la impunidad? Son los dirigentes políticos. Pero no es meter a todos en un mismo huacal, doctor. No, pues sí, pero es que esto es así como lo plantea usted. No van a... No, pero... No jodimos, todos no podemos... Todos somos presuntos corruptos, todos somos... No, es que hay otra cosa más que quiero decirle. Ocupar cargos de elección popular no debería ser un oficio. No, pero yo voy a casos de elección popular, ¿verdad? No, yo voy a que usted, por ejemplo, ostente o introduzca sus credenciales para, por ejemplo, ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ser presidente o magistrado de la Corte de Cuentas, ser miembro del Tribunal Supremo Electoral. O sea, cosas como esas, porque vea, ahorita tienen
tienen ya casi que le zampan el cuchillo a Pero- un magistrado que por sus vínculos políticos partidarios ideológicos con el FMLN. Pero el juez no se puede ser juez y parte. Pero- Un magistrado Sí. del Tribunal Supremo Electoral es juez, y si él es miembro de un partido político, ¿cómo sería juez y parte? Mira, Natán, fíjate que te voy a opinar en eso, y yo sé que ya me dijiste que no soy abogado, pero sí me he dado la tarea de estudiar mucho. El tema No lo hice para desmeritar tu opinión. No, pero el tema no es también lo que uno no puede estar creyendo que un derecho siempre va a ganar, porque exactamente la labor de un tribunal constitucional es ver entre dos derechos, Sí, pero, en ese caso, pero ¿cuál supera? Claro, pero no puedes hacer prevalecer un derecho violándole otro. No, ¿verdad? es que mira, te voy a poner un ejemplo. Yo tengo el derecho a la libre expresión, ¿verdad? Sí. ¿Cómo no? Ok, me puedo parar en un avión y decir, aquí va una bomba. No, vea. Es que ese es el conflicto de derechos exactamente. Es lo que Ahora, tengo. en el caso del magistrado Rivas, Ulises Rivas, él lo que ha expresado públicamente es que apoyó como miembro de una organización de abogados a la fórmula presidencial que ahora son presidente y vicepresidente de la República. Pero mira, vayamos a algo. Estamos hablando de todo un país que ha sido gobernado de una forma, como el doctor muy bien explicó, con instituciones tomadas. Entonces, seguir creyendo que mi derecho a continuar siendo parte de eso que ya vimos que no funcionó, está por encima del derecho que tienen o tenemos los otros 6 millones de habitantes, ¿verdad? Ahí está el tema. Mira, yo te invito a que veas las explicaciones que da un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de apellido Soter. Ahí vas a ver una explicación magistral del conflicto de derechos, ¿verdad? Y yo te lo digo, todas las noches me estoy tomando el tiempo de estudiar y de ver estos temas, porque realmente, sí, yo puedo alegar mi derecho, pero es que mi derecho no es supremo y no va a ganar todo el tiempo. Es que, perdón, mire, es que eso de reclamar violaciones a mis derechos es como que a mí se me ocurra que cuando la luz del semáforo se pone en rojo, me está limitando mi derecho al libre tránsito. Y hasta podría argumentar, si no venía ningún vehículo ni de un lado ni otro, estaba como tonto parado ante una luz roja y no había circulación vehicular. Eso es una violación al derecho de libertad. No, tenemos que poner las cosas claras. Vivimos en un país en donde la corrupción se ha institucionalizado. Y combatir la corrupción no es perseguir a unos corruptos. Combatir la corrupción sería cambiar esas estructuras. Por supuesto. Cambiar esas estructuras, que no se está haciendo. Que no se está haciendo. Vea usted, se reclama de que no hay suficiente dinero, a pesar de que se han aumentado tantos impuestos, pero vea si el Estado se recorta gastos, se recorta prebendas. O si la oposición lo pide, que es lo más preocupante. Tampoco. Que es lo más preocupante, porque yo entiendo cómo el Estado quiera seguir sumando seguidores, pero que un partido como Arena de su aval en la ¿cómo se llama? La Junta Directiva de la Asamblea Legislativa para seguir teniendo un seguro privado, están siendo parte del problema, ¿verdad? El tamaño de las alcaldías que maneja Arena está reduciendo. Mira que llegaron por ahí unos ciudadanos apoyando que se baje el número de diputados y nadie le recibió, ni de Arena ni de nadie. Entonces, que el gobierno quiera ser el glotón, bueno, eso se entiende, pero que los partidos de oposición vean la debacle y no se pronuncien, eso a mí me preocupa más todavía. Sí. Bueno, perfecto. Vean, vamos a hacer la primera pausa. Solo quiero leer algo rápido del comunicado que hizo público don Antonio Lemus Simón, como cariñosamente él conoce, ¿verdad? A él. Dice, mi pecado posiblemente es haber creado un esfuerzo de honestidad y profesionalismo de 2 empresas publicitarias. La situación por la que estoy pasando con mis hijos y empresas es injusta, de desprestigio a nuestro nombre, de la imagen de nuestras empresas, el daño de consecuencias impredecibles, más bien debo decir. Posiblemente mis pecados pueden ser el comportamiento como hombre de bien, entretener al pueblo que merece reír y participar en humanitarias teletones.
Si esta aclaración necesaria endurece a las autoridades fiscales, no es mi interés u objetivo. Ya tienen la documentación pertinente y ya han investigado nuestras cuentas bancarias y balances empresariales. El daño que nos han causado es inmenso y yo pido, sino que exijo a la Administración de Justicia un proceso justo y libre de presiones que permita restablecer nuestro honor y nuestras vidas por este mal que no merecemos jamás. Bueno, mire, don Toño es un hombre respetado y conocido. Yo creo que en el momento en que está pasando, lo hacen decir que está sufriendo un daño irreparable, una muerte civil, pero yo estaría confiado en que en el caso de él no va a suceder así. Muy bien. Y yo se lo digo, don Toño, si usted estuviera viendo esto, usted es querido, usted es apreciado y usted ha sido un hombre que ha manejado sus negocios honestamente. Eso va a quedar demostrado y no se va a producir ese irreparable daño que usted dice. Muy bien. Vamos a la pausa comercial. Regresamos para hablar un poco de, cómo se puede pacificar el país, cómo las fuerzas políticas se pueden poner de acuerdo. Y hablamos un poquito, sí, muy poquito tal vez, sobre lo que tú ya das algunas pinceladas, el tema de la crisis económica y que todavía pues se está hablando que lo importante va a ser elevar la edad de jubilación en el tema de una reforma, eventual reforma de pensiones, porque es el principal problema que ha pedido el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, de eso ahorita nadie quiere hablar. Nadie quiere hablar de IVA. Porque le pierden votos, ¿verdad? Es la única razón. Ajá, no, pues no sí. porque no se necesita o no sea lo correcto, exacto. porque pierden votos. Cabal. Sí. Pausa, regresamos. Miren, me agrada la plática que estamos teniendo esta mañana con el doctor Jorge Martínez Menéndez y con nuestro buen amigo José, porque ya los comentarios en las redes sociales me hacen indicar que tenemos a la gente muy pendiente de lo que ustedes están diciendo. Varios comentarios ya en redes sociales que los vamos a leer más adelante. Pero miren, invirtamos y vamos a invertir las cosas, ¿verdad? Vamos a empezar por lo que les dije que íbamos a tratar al final, porque me parece que es todavía más importante. Vaya, las negociaciones parecen estar en un punto muerto. Arena dice, yo voy a ir a discutir o a ver lo que dice el gobierno, que fue a discutir con el Fondo Monetario Internacional, pero no significa que he regresado a las mesas de negociación. Porque nosotros no nos podemos sentar a negociar con gente que no cumple los acuerdos, dicen. Así están ahorita las cosas. Sí. Mientras tanto, el gobierno dice, bueno, lo más probable es que ahorita, pues en consonancia, el partido en el gobierno y el ejecutivo dicen, bueno, hay que elevar la edad de jubilación como un primer paso de lo que sería la eventual reforma de pensiones. Así está la cosa. Pero nadie habla, fíjese, de un tema que particularmente a mí creo es casi que indetenible. Eso va a ocurrir tarde o temprano. Yo no sé si no en este año preelectoral, porque no se van a echar ese trompo a la uña los políticos, ¿verdad? Pero sí, después de las elecciones, seguro que nos vacunan con 1, 2 o 3 puntos de incremento del IVA. ¿Qué le parece, doctor? Bueno, a mí me parece que no lo han hecho ahorita por las elecciones, pero entre el día de las elecciones y la toma de posesión de la nueva asamblea, antes que la nueva asamblea lo tome, lo van a hacer. Pero eso sí, si el pueblo lo permite. Porque quiero decirle una cosa. Cuando asumió el presidente Sánchez Serén, aquel 1 de junio, hace ya casi 3 años, prometió ante la faz de la nación que su gobierno iba a ser un gobierno austero y que se iban a socar el cincho. Esa promesa está incumplida a 3 años después. Aquí vemos nosotros de que al pueblo lo atiborran con impuestos. Bueno, yo cité el caso de Nehemías. Así como estuvo el estado, la ciudad-estado de Jerusalén destruida, estamos nosotros. Y resulta que en esa época la gente tenía que andar sacando préstamos con los usureros hasta para pagarle los impuestos al rey. Y aquí estamos igual.
impuesto de esto, impuesto de lo otro, pero la viejadera no para y como usted dice, los partidos de oposición critican, pero participan del mismo botín político. Sí. Entonces, esta es una situación que como pueblo no debemos permitir. Antes de que empiecen en aumentar impuestos, ojalá que entiendan los del Fondo Monetario, los del BID, los del Banco Mundial y don Benito Andión, que se encuentra aquí en nuestro país, entiendo, en estos momentos, que también hay que ponerle límites al aparato del Estado. Allá en el 89 vinieron misiones técnicas del Banco Mundial, del Fondo Monetario, del BID, y le dijeron al gobierno de aquel entonces, zóquense el cincho. Sí. Es que, vamos a ayudar, pero ustedes recorten gastos, congelen plazas, eliminen plazas fantasmas, porque aquí dicen, no podemos quitar el empleo, pero ¿cuántos de las 45,000 plazas creadas en estos 7 años son reales? Bueno, esa es una muy buena pregunta, doctor, porque fíjese que la crítica de algunos opinólogos, por llamarlos, de los que acostumbran a opinar, es que hay 45,000 nuevas plazas, pero a fuerza de ser honestos. O sea, ¿cuántas de esas plazas, yo he insistido, no, son policías, son médicos, son enfermeras, son, ¿cómo se llama?, otro tipo de funcionario que sí necesita, o de burócrata que sí necesita el aparato de Estado para poder funcionar, para poder operar? mira, fíjate que aquí me voy a extender un poco en la respuesta, ¿verdad? En primer lugar, un día leí un comentario que hizo Milton Friedman, que es uno de los economistas más renombrados que ha habido en la historia. Y hablaba del gobierno federal americano y dijo, miren, yo les quiero explicar que es de la siguiente manera. Si el gobierno federal administrara el desierto del Sahara, en 3 años tendríamos una escasez de arena, ¿verdad? Y eso quiere decir que la naturaleza de los gobiernos es gastar, gastar y gastar y gastar, ¿verdad? Porque lo que sí sorprende es que se esté hablando de incrementar el IVA, que nos va a afectar a todos, pero cuando llega una propuesta de reducir el número de diputados, esos mismos diputados que van a ir a aprobar el incremento al IVA se rehúsan siquiera en contemplar esa parte. Entonces, y así te puedo mencionar muchos ejemplos. Habemos personas que creemos que, por ejemplo, hay demasiadas alcaldías en el país y que todo el Estado está sobredimensionado, ¿verdad? Pero tú le hablas a cualquier político de ese tema y ese es un tabú, ¿verdad? Ahora, con los 45,000 empleos que hay, miren, yo sería el primero en decir, señores, no podemos salir mañana a hacer un recorte de 45,000 gentes. Yo sería el primero en decir, miren, con todo lo responsable que es que estén ahí, ok, pero sí podemos poner un tapón. Pero si no están y solo cobran. Sí, eso sí, ¿verdad? Eso sí. Pero lo que sí podemos hacer mañana es decir, miren, aquí ni la asamblea, ni las alcaldías, ni el poder judicial, ni el ¿cómo se llama? Ni el poder ejecutivo pueden contratar a nadie. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar. Hay gente que se jubila, hay gente que se retira por cualquier motivo, y entre esa gente solo podés ir moviendo. Y poco a poco veríamos irse deshinchando el Estado, ¿verdad? Yo sí estoy en pro de menos diputados y he estudiado y te puedo decir por qué, temas territoriales y todo eso, pero esa es otra conversación más amplia. Además de esto, Natán, si leemos la historia, por ejemplo, Estados Unidos, después de la Gran Depresión, Kennedy, Reagan y Bush papá, los 4 reactivaron la economía bajando impuestos. Entonces, aquí queremos lo contrario, ¿verdad? Aquí queremos atraer inversión extranjera, pero al mismo tiempo les estamos contando que la historia de subir impuestos nunca para. Y también dinamizaron la economía impulsando alguna guerra, ¿verdad? También. Bueno, no JFK, ¿verdad? O sea, Kennedy no lo hizo así. Pero después de Kennedy para allá... No, Reagan tampoco. Bush, sí. Sí, pero fue el único. Pero Reagan es el que 25 años de prosperidad, bajando impuestos. Y hay que... Y mira, vaya, al que no le gusta Estados Unidos, vámonos a Panamá. Yo conozco muy bien Panamá. Panamá ha sido una explosión
económica, y si tú ves, yo tengo un muy buen amigo que fue expatriado en Panamá, una empresa eléctrica se lo llevó a Panamá. ¿Sabes tú que los beneficios fiscales de él como expatriado eran casi los mismos que tiene un diplomático? Podían introducir hasta carros sin pagar impuestos de importación, porque Panamá estaba comprometido en atraer inversión extranjera. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo este análisis? Que ya no podemos seguir hablando que la receta única es impuesto. Entonces, no funcionó, entonces pongamos otro impuesto. Ah, no volvió a funcionar, bueno, pongamos otro impuesto. No volvió a funcionar, entonces subámosle el impuesto que ya tenemos. Y estamos contra una pared donde el país no despega económicamente y donde el Estado, recurso que entra, recurso que se va. Pero miren, de verdad, a fuerza de ser honestos y no demos paja, ahorita los diputados, le preguntás a cualquiera en el gobierno o en la Asamblea Legislativa y te dicen, no vamos a aprobar más impuestos, te dicen. Así te lo dicen de claro. ¿Verdad? No sé si serán sinceros o no, pero así te lo dicen. No más impuestos. Nosotros no vamos a dar los votos para más. Si es para más impuestos, no vamos a dar los votos. Bueno, así dicen. Sí. Así dicen. Así dicen. Pero así se puso el IVA, así se incrementaron los 3 puntos del IVA. Y bueno, yo sé que lo más fácil es topar al pueblo, no socarse el cincho los gobernantes. Pero es parte del sistema corrupto del gobierno. Pero yo quiero decirle algo, y yo traigo una reflexión que quiero que me permitan hacerla. Yo creo que es tiempo que nuestros políticos empiecen a creer en las verdades divinas. Hoy se está haciendo vida ciertas cosas que fueron escritas hace 2000 o más de 2000 años. El profeta Isaías escribió diciendo, te sentiste seguro en tu maldad y dijiste, nadie me ve. Resulta de que el político doctor, perverso... Lo voy a interrumpir necesariamente porque sí me interesa eso, reflexión que está dando usted, pero me están pidiendo una pausa obligada. Vamos a una pausa, regresamos. Perdóneme. Montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios. Bueno, las disculpas del caso, una situación técnica, porque es la única manera que yo puedo explicarla. Nos sacó abruptamente del aire, pero no se preocupe, estamos todavía unos 15, 16 minutos, 20 minutos máximo. Doctor, por favor, usted estaba en un momento importante y lo tuvimos que interrumpir. Sí, yo estaba hablando de que hay ciertas verdades bíblicas escritas hace miles de años que han cobrado vigencia, porque todos sabemos que la palabra de Dios es eterna, es para ayer, para hoy y para siempre. El profeta Isaías hace miles de años dijo, te sentiste seguro en tu maldad y dijiste, nadie me ve. Esta es la seguridad del hábil político que logra llegar a los puestos de poder, que hay que ser muy hábil para eso. Pero dicen, bueno, pero ¿cómo es que dejan gazapos? ¿Cómo es que dejan cabos sueltos para que los puedan procesar? Porque lo dijo el profeta, se sintieron seguros en su maldad. Dijeron, me van a tener miedo, o el esquema que yo ya creé en el aparato del Estado garantiza mi impunidad. O sea, eso es sentirse seguro en la maldad. Y dijiste, nadie me ve, pero de repente siempre surge alguien que ve. Y fíjese qué interesante que siglos después, ya después de la venida primera de nuestro Señor Jesucristo, aparece en el Evangelio según San Lucas
un complemento al mensaje del profeta Isaías. Y dijo San Lucas, ahí está en el capítulo 8, versículo 17, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y que no salga a la luz. Esto es lo que está ocurriendo ahorita. Se está cumpliendo esta palabra escrita hace 2000 años, lo que dijo el apóstol Lucas. Esto es para que crean quienes gobiernan. Y toda esta situación en la que chorizo de presidentes están siendo procesados, uno hasta se murió en medio de la persecución judicial, también que sea un escarmiento para los presentes y los futuros. Ya el ciclo de la impunidad y de la corrupción está llegando a su fin, posiblemente porque ya se está muriendo la gallina de los huevos de oro, posiblemente porque ya no va a quedar mucho que robar, posiblemente porque ya el pueblo no aguanta, porque ya no es justo que los salvadoreños tengamos que emigrar a otro país para buscar oportunidades o las seguridades que aquí no se nos ofrecen. Es tiempo de cambiar las cosas y por eso mismo las cosas están cambiando. Ahora sí tenemos un expresidente preso, sí tenemos un expresidente huyendo, sí tenemos un expresidente que murió en medio de la persecución judicial, sí tenemos una cantidad de exfuncionarios públicos que están siendo investigados. Esto es porque los signos de los tiempos hay que entenderlo. Ya cambió la cosa, está cambiando. Y lo más seguro es que dentro de poco las instituciones del Estado van a tener mayor eficacia en el combate de la criminalidad. Si seguimos así, las cosas van a ir cambiando. Y yo le aseguro que hasta una comisión internacional investigadora nos vendrá. Bueno, era parte de la reflexión por la que interrumpimos al doctor antes de irnos a la pausa. En teoría, vamos a ver, estamos José, en un año preelectoral. Muchos dicen que en este año preelectoral todo se paraliza en el país, ¿vea? Y ojalá que pudiéramos ir rompiendo con esos ciclos que... De corrupción. Bueno, no solo de eso, sino de la necesidad también de transformar la sociedad salvadoreña por todos los problemas que la quejan. Los problemas ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Sí. El problema es que gobiernos vienen, gobiernos van, pero nadie parece enrumbar a este país. Por ejemplo, el tema del bajo crecimiento económico, el tema de la falta de empleo, el tema de la crisis política, la polarización, pero no solo eso, el tema más grave, la eventual crisis económica que se pudiera venir resultado de, pues algunos dicen de las malas decisiones que se han tomado. Mira, Natán, fíjate que hago un paréntesis para tocar el tema de esta mesa que tanto piden entre el CAPRES y la cúpula de Arena, ¿verdad? Sí. Para mi gusto, el problema por qué nunca va a funcionar esas mesas es porque llegan con intereses totalmente opuestos. Uh-huh. Desafortunadamente estamos secuestrados entre partidos que su único interés es ganar elecciones. Ese es su fin, ganar elecciones, y toda la vida están hablando de ganar elecciones, ¿verdad? Si ahí se sentaran personas, aunque fueran de izquierda y de derecha, pero con intereses de país en conjunto, sí se llegara a acuerdos, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Poco se habla de principios, poco se habla de valores, poco se habla de la república, que es el sistema que nos gobierna en el país. No oí nada de eso. Toda la vida estás hablando de que, fíjate, te voy a hacer un paréntesis, agarrar las críticas de Gerson Martínez en redes sociales contra la corrupción. Nunca habla del caso Funes, donde él fue ministro, que incluso ahora sale que perdieron unos documentos de la contratación con Polistepeque, siendo él ministro. De esa corrupción no habla. ¿De qué habla? De la Diego de Holguín, del caso Paco Flores. Y tú lo cuestionas y le preguntas, mire, pero, entonces, ¿será legítima esa digamos, inquietud por ciertos cargos de corrupción? Porque si te molesta la corrupción, te debería molestar toda, no solo una. Sí, muy bien. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto?
que mientras nosotros no centremos los intereses del país, es imposible ponernos de Muy acuerdo. bien, perfecto. Buenos días, su comentario y ¿dónde me llama? Sí, muy buenos días, desde aquí de Santa Tecla. Adelante. Todos sabemos en El Salvador que quien maneja el partido Arena de derecha es el licenciado Alfredo Cristiani Burcar. Igual que sabemos que el partido de izquierda FMLN lo maneja José Luis Merino, conocido como Ramiro. En los años 90, a principios de los años 90, se encontraron 7 toneladas de cocaína en la famosa bodega San Jorge. Se mencionó a gente que en ese momento estaba en aquel gobierno. Y luego vemos que en las famosas computadoras de la FARC se menciona al famoso Ramiro. Imagínense en manos de quienes hemos estado y quienes estamos aquí en El Salvador. Luego, ¿por qué no se hace una ley en la Asamblea que diga que los casos de corrupción son retroactivos y no prescriben? Eso, ahí sería una demostración realmente de los diputados de que sí quieren hacer algo por el país. Una ley que se pueda ir hasta los años 70, o si hay gente viva de otros gobiernos, hasta los actuales. Pero no, todo el mundo se esperanza en que van a prescribir los delitos. Y lo siguiente es con relación a la parte religiosa en la política. Yo respeto y admiro mucho a Toby y a su hijo, pero también no vamos a obviar que han habido pastores evangélicos que se han plegado, digamos, no prestado, sino que plegado a tendencias políticas, ideologías partidarias, y hasta en cultos hace años se vio más de una vez usando chalecos del partido al cual ellos pertenecían o tenían gran simpatía. Está bien mencionar a Dios en las cosas, yo los felicito a sus dos panelistas. Dios es lo primero, es lo primordial y es el único que va a cambiar realmente las situaciones que vivimos en este país a través de la buena voluntad de aquellos que estén dispuestos a servir realmente a la sociedad. Gracias, muy amable, buenos días. Vamos a más llamados. Buenos días, su comentario y ¿de dónde me llama? Hola Josué, buenos días, un saludo a tus panelistas. Ajá. Y solamente quería hacer un pequeñito comentario, Josué. Yo lo único que veo, José, dentro de la pequeña crítica es que veo cómo le tiembla las manos al fiscal para meter preso a los rojos que están hasta la babosada de corrupción. Y mira, si meten un rojo preso, no lo meten. Ahí están que primero los van a investigar, y a ¿cómo se llama? Y a Tony Saca no lo investigaron, lo fueron a capturar en el matrimonio de su hijo o su hija, no algo así por el estilo. Josué. Gracias, bendiciones. Vamos a ver, más llamados. Buenos días, adelante, por favor. ¿De dónde me llama? Buenos días, te llamo de Usulután. Adelante, amigo. Y yo quiero decirles algo muy importante que yo creo que uno de tus panelistas quizás ha de conocer lo que les voy a decir. El señor Tetaco no sé cómo se llama porque no conozco a nadie, a gente que invita, pero soy buena persona. Dentro de la Asamblea Legislativa hay cosas oscuras. Hay gente de masónica y hay gente de los Illuminati. Este es predestinado. Se reparten entre ellos saben cómo llevan la pelota. Y esto es bien difícil. Nada más en la entrada de San Miguel está un templo de ellos masónicos. Y de que hoy ellos vienen jugando con el mundo entero, desde Washington y todos ellos de Washington y un montón de señores, y han venido a alentar nuestra política en este país. Que se den cuenta que nosotros no tenemos ni cultura. Imagínense que la cumbia es de Colombia, la ranchera de México, la marimba es de Guatemala. Ni música tenemos nosotros. Nosotros andamos adoptando un sinfín de cuestiones. Y ya que él habla de la escritura, debe darse cuenta que son asuntos ya proféticos. Yo lo felicito porque menciona, y tú, Natán, que permite que mencionen a Jesucristo en ese lugar y que reflexionen que son masónicos y Illuminati los que están dentro de ellos. Que Dios les bendiga. Muy bien, perfecto. Voy a leer un par de comentarios en las redes sociales, en @el informante X, también @TVO Hablemos Claro, si no al final. Pero el expresidente Funes está asilado en Nicaragua en complicidad del FMLN que cubrió y sacó en complicidad. Dice Ernesto Segovia: ningún candidato a presidente luchará por el bien del país porque está ligado a un partido político y sus dueños no al país.
La organización civil que luchan contra las instituciones partidarias deberían unirse para lanzar candidato a presidentes. Y voy con @elinformante_x, que también aquí han llegado comentarios. Dice Hilda Hernández, aquí todo está corrompido, me extraña que crean que tenemos justicia pulcra, la justicia se inclina por unos y por otros no. Doctor Martínez, usted perteneció a Arena, eso no le debe limitar a ser juez, ya que no todos los políticos son corruptos. Dice Ernesto Yarvides, tal vez el doctor Martínez puede decirnos dónde aparece que las instituciones del Estado deban adquirir seguros de salud. Silvio Santana, sí podés gritar en un avión sobre la bomba, dice. La cosa es qué va a pasar después, entonces sería podés, pero no debes, dice. Manuel Zacarías dice, son millones robados por corrupción, se debería investigar a la Corte de Cuentas y a los bancos también. Manuel Zacarías dice, según lo expuesto, ¿por qué un funcionario debe probar su inocencia y a un empresario se le debe probar sus culpabilidades? Carolina Beltrán, yo, Juana Pérez, tendría bondad, me evitarían cárcel por enfermedad delicada, señores, es 2 más 2 igual 3, quizás sí en mi amado país. O Carolina, de verdad tu invitado no sabe por qué Funes Cartagena es perseguido político. Lástima que Paco Flores ya no puede opinar, dice. Doctor Oyarvía dice, la detención provisional debe darse a los delitos como crímenes, violaciones, secuestro, extorsión, no delitos menores. Elena Rivas, doctor, le recordamos que fue candidato presidencial en Unidad, el Arbolito. Hoy necesitamos un presidente cristiano como ustedes. Josito Flores, si ustedes son honestos, saben que estos magistrados de la Sala Constitucional son usurpadores en algunas resoluciones y ellos mismos son inconstitucionales. Bueno, este ya lo habíamos leído, no sé si hay alguno más. No, estamos completos ahí con comentarios. Doctor. Bueno, interesantes comentarios, yo los felicito a todos, ¿no? Quiero referirme a la primera llamada, donde se hizo una crítica al involucramiento de las iglesias en actividades políticas. Eso es algo completamente feo. Yo como creyente, como cristiano, repudio que en estos periodos de elecciones se presten algunos líderes religiosos a la subasta de almas, ¿no? Andar vendiendo los votos de la feligresía. Creo que eso es aborrecible ante los ojos del Señor. Segundo, nunca pertenecí al Partido Arena. Por otra parte, no hay ninguna ley que obligue a comprarle seguros médicos privados a los empleados y funcionarios públicos. Para todos ellos, así como para los privados, está el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Y a doña Elena Rivas, pues gracias por la recordación de mi época en que hice mi periplo político ya hace bastantes años. Ya no está interesado, ¿verdad, doctor? No, ¿sí? Ya no. Yo primero quisiera recordarle al Acordate que sí puedes poner sí, la bomba. Sí, cabal. Que recordarle al amigo... Lo que viene después de lo que... ya vamos a hablar de eso, pero quisiera hablar de algo que para mí es un poquito más interesante. El Salvador sí tiene un género musical, y es el zouk, sí, de Francisco Palavicini, quien tuve el gusto de conocer y fue mi profesor de música en el Liceo Salvadoreño cuando yo tenía como 6 años. Y lo recuerdo con mucho cariño, ahora ya falleció desafortunadamente, pero sí tenemos un género musical, el zouk, ¿verdad? Después, muchas interpretaciones famosísimas son bajo el esquema del zouk. Correcto. El Carnaval de San Miguel, correcto, por ejemplo. Por supuesto, ¿verdad? Después, el tema del cristianismo, yo concuerdo totalmente con el doctor de que las iglesias no se deben de prestar al juego político, pero aquí de lo que hemos estado hablando es el del actuar del ser humano, ¿verdad? Y yo sí creo que el ser humano debería de ser regido por ese mandamiento divino. Ahora, con lo de el ejemplo que puse, que nadie tiene derecho a decir en un avión va una bomba. El amigo ahí, yo creo que un poquito en serio, un poquito en broma lo dijo, pero digamos, si yo fuera en un avión e hiciera ese desatinado comentario, las autoridades están obligadas a capturarme. Entonces la pregunta es,
me están violando las autoridades mi derecho a la libre expresión. Y la respuesta es no, porque yo no tengo derecho a crear un caos adentro de un avión porque simplemente se me ocurrió decirlo. Óscar Orellana te decía, de verdad tu invitado no sabe por qué Funes Cartagena es perseguido político. Mire, lástima que Paco Flores ya no puede opinar. Sí, y al señor, si usted demuestra qué hizo Funes para ser perseguido político, por favor, dele adelante. Mire, le explico, caballero. Mauricio Funes llegó con el FMLN. El FMLN sigue en el poder, ¿verdad? La persecución política se da desde el Ejecutivo, ¿verdad? 1. 2. Yo le puedo demostrar al señor... Pero no solo del Ejecutivo, ¿verdad? Sí, pero yo le puedo demostrar al señor con números cómo los ingresos de Mauricio Funes no cuadran. Y es bien sencillo. Fíjate que casualmente yo conozco 2 de las casas donde se fue a vivir la familia del expresidente Funes. Una en Altamira y otra ahí en la calle que conecta la zona de Pasma con periodo presidencial. Post periodo presidencial, ¿verdad? Y después le puedo enseñar al caballero en precios de mercado cuánto cuestan los alquileres de esa casa. Y tal vez nos puede explicar cómo con los salarios que tenía justificaba eso. Mira, bueno, acordate que en su momento Mauricio Funes dijo que esa casa se la rentaba a su amigo Miguel Menéndez, ¿verdad? ¿A cambio de qué? Fuera la pregunta. Pues sí, porque si Miguel Menéndez se la quería rentar en 100 pesos, se la podía rentar, si era... Pero, ¿a cambio de qué? Vea, porque... Bueno, entonces, y te voy a decir algo, que el amigo cae en el error. Fíjate que aquí, desafortunadamente, como sociedad hemos sido cómplices de mucha corrupción. Porque si el mío resulta corrupto, no, que no me lo vayan a tocar, y cómo va a ser, si yo, ¿verdad? Pero el de otro, no, contra el de otro sí vayámonos. Mire, amigo televidente, al primer político que usted le tiene que pedir cuentas es al que usted le dé el voto. Si usted lo puso, ¿verdad? Tú, constitucionalmente, el soberano es el pueblo. Nosotros, si yo voté por el FMLN, yo soy el primero que tengo que ir a pedir cuentas ahí. Y viceversa, si usted vota por Arena, por el PCN o por Gana, ¿verdad? Seamos país, construyamos esa cuestión, cuestionemos. Y una cuestión más, Natán, recientemente se eligió a la Junta de la Juventud de Alianza Republicana Nacionalista. Mira, esos muchachos tienen una obligación de exigir coherencia y cambios adentro de su partido. No puede pasar que a los partidos siga entrando gente nueva solo a plegarse a las viejas costumbres. Eso no es cambio, eso solo es cara nueva, ¿verdad? Y yo sí les pido, les exhorto que lleguen a ese partido a cambiar, y el FMLN también, a la juventud del FMLN, pidan cambios adentro de su partido. No podemos seguir secuestrados donde las viejas costumbres siguen siendo la forma de operar. Eso no va bien para el país. Muy bien, miren, vamos a quedar en capítulo. Nos vamos a quedar en capítulo para dentro de un par de semanas, porque habrá necesidad de abordar el tema de que nos quedó mermado, el tema de la fórmula, si es que existe, o qué debe de hacer la sociedad salvadoreña en su conjunto. Cuando hablo de la sociedad salvadoreña en su conjunto, de todo, ¿verdad? Para poder pacificar al país, verdaderamente pacificar el país, con un problema que tenemos serio, que es el tema de las pandillas, ¿no? Mayormente el tema de las pandillas. Y ahorita el impulso del Plan El Salvador Seguro, Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia, pero no solo eso, los planes y la extensión de un año más de las medidas extraordinarias. Así que les extiendo la invitación a priori para que puedan, por favor, en 2 semanas estar con nosotros nuevamente, compartiendo sus opiniones. Es un gusto para mí, doctor Jorge Martínez Menéndez, abogado y empresario, hermano en Cristo, Dios me lo bendiga. Muchas gracias y buenos días, y que tengan una semana feliz y exitosa, un resto de semana todos los salvadoreños. Cambiemos la historia del país. Muy bien. Debemos hacerlo. Licenciado José Portillo. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por escucharnos, y ojalá que hayamos podido aportar, y de igual manera me sumo a los buenos deseos, que Dios los cuide, nos cuide, nos bendiga, ¿verdad? Y que ojalá podamos juntos sacar adelante el país, porque sí es responsabilidad de todos. De todos, así es, correcto. No se vale callar, ni mucho menos se vale ser apático ante las realidades del país, inclusive insensibles ante el dolor ajeno, ante la desgracia ajena, insensibles ante las necesidades de otros.
por acción u omisión, ¿verdad? Sí, claro, no, pero es que lo que pasa es que acción u omisión. somos insensibles, hombre. Somos insensibles todos. Fíjense que podemos ayudar y no lo hacemos por la porque A veces hasta por motivaciones religiosas, que lo podemos hablar después. sí, excelente, cómo no. Bueno, mañana el análisis semanal sobre el Estado de la Nación, institucionalizado este programa y pues le invito desde ya, ¿verdad? El próximo jueves estamos con un experto internacional en temas de jurisprudencia y derecho constitucional, ¿verdad? Con él vamos a estar platicando un poco, analizando las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Creo que se va a hacer acompañar por uno de los, por una de las personas afectadas con las resoluciones, los que han sido funcionarios y que pues fueron por orden judicial destituidos de sus cargos. Así. Entonces, todavía estamos afinando ese detalle. Y cerramos la semana con el acostumbrado debate femenino, ¿verdad? Que ya también es un programa de mujeres opinando sobre la realidad del país. Usted ya las conoce. Por hoy no hay tiempo para más. Siempre, como todas las mañanas, le digo, por favor, piense, analice, tome las mejores decisiones, que para eso es la entrevista Hablemos Claro. Gracias a todos los que me han mandado saludos al inbox por el día de mi natalicio. Me alegra mucho, porque estamos cada día más viejos. Buenos días para todos.